Me llamo Rogelio. Trabajo conduciendo un autobús que realiza la última ronda de la noche en una ruta con zonas poco habitadas. El trabajo generalmente es tranquilo porque a esas horas casi nadie se sube. Las autoridades insisten en mantener la ruta activa, aunque yo prefiero manejar de noche porque no hay tráfico. Conducir en medio de la nada durante la noche me ha llevado a presenciar cosas raras, pero nada me ha inquietado tanto como las personas que caminan por el borde de la carretera, lejos de cualquier asentamiento. Vi a la primera persona cuando apenas comenzaba en esta ruta. Manejaba el autobús asignado y vi a una mujer con un vestido azul caminando por el lado de la carretera, bajo la luz de la luna. Estábamos en un tramo aislado, a kilómetros de cualquier lugar, y yo era el primer vehículo que ella había visto desde el anochecer. Ni siquiera levantó la vista, solo siguió caminando con una expresión vacía en su cara. Toqué el claxon y ella volteó a verme. Pensé que debía haber algún campamento cercano y seguí conduciendo. No siempre veo a estas personas, pero cuando aparecen es como si surgieran de la nada. Parece que nunca están allí durante el día. Una vez que sabes que están allí, empiezas a notarlas cuando conduces lejos de la civilización, en completa oscuridad. Algunos conductores los llaman vagabundos lunares, pero yo las llamo caminantes de orilla, porque siempre están en el borde de la carretera caminando sin rumbo. Son de todas las formas y tamaños. Hombres, mujeres, altos, bajos, gordos, delgados, niños, gente común. Al principio no les prestaba mucha atención, más allá de notarlos de vez en cuando. En el breve momento en que eran visibles mientras pasaba, sin que pareciera necesitar mis servicios ni notar siquiera que estaba allí. Una noche hace unos meses pasé junto a lo que parecía ser una mujer mayor. Llevaba una bata de hospital y parecía estar muy enferma. Tenía los ojos hundidos, el pelo blanco y la piel extremadamente pálida. Sonreía como si estuviera viendo a un ser querido. Arrastraba los pies a lo largo de la orilla de la carretera y, con solo mirarla, podía imaginar el cansancio que debía tener. Yo quería seguir conduciendo porque me dio mucho miedo, pero me recordó a mi abuela, así que me detuve. Recogí la linterna que siempre llevo conmigo y bajé del autobús. Podía escuchar sus pasos antes de verla. Me paré unos metros delante de ella y vi sus pies arrugados en las pantuflas, arrastrándose siempre hacia adelante. Quedaban muchos kilómetros para llegar al próximo pueblo y sabía que a ese paso nunca llegaría. Levanté mi linterna y comencé a caminar hacia ella. Señora, la llamé, esperando que respondiera. No recibí respuesta, pero cuando por fin la luz llegó a ella, grité cuando su figura apareció. No porque fuera diferente, sino porque se veía más enferma de cerca y menos viva. Señora, ¿está bien? ¿Sabe que no hay nada en kilómetros? ¿Quiere que la lleve? Ella no respondió nada, solo siguió sonriendo y avanzando. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que solo estaba muy anciana y necesitaba ayuda. Mis pies estaban congelados en su lugar mientras ella se acercaba. Cuando llegó a unos metros, sus manos arrugadas comenzaron a estirarse hacia mí. Sus dedos se movieron como si intentaran alcanzar mi cara. Abrió la boca, pero no dijo nada. Solo sonrió. Mis piernas se doblaron y caí de costado. Ella se agachó para alcanzarme con una velocidad impresionante. Y antes de darme cuenta, tenía sus dedos alrededor de mis tobillos y me arrastraba por la carretera. Me eché hacia atrás desesperadamente, pero su fuerza era increíble. Me miró con sus ojos hundidos y una sonrisa abierta. Lancé una patada con toda mi fuerza y, para mi horror, fue como patear concreto. Afortunadamente me soltó, pero su cara no mostró ninguna herida. Me arrastré hacia el medio de la carretera y ella siguió caminando por el borde.
Sus manos cayeron a cada lado de su cuerpo y su boca se cerró en una sonrisa apretada. Pero su mirada se quedó clavada en la mía mientras salía de la luz de mi linterna. Esperé a que el sonido de sus pies se desvaneciera en mis oídos. Después de lo que parecieron ser minutos de silencio, yo agarré el valor para levantarme y volver al autobús. No había rastro de la mujer, pero cuando aceleré, no tardé en alcanzarla con la vista. Sus ojos todavía estaban fijos en mí. Probablemente lo habían estado todo el tiempo. Y lo último que vi de ella fueron sus labios delgados y sonrientes. Según otros conductores, soy el primero en tratar de interactuar con un caminante de orilla. Y si Dios es bueno, seré el último. Desde entonces he visto muchos más paseando por la carretera en la oscuridad. Desde esa noche los caminantes siempre me miran directamente cuando paso, lo que nunca solían hacer. Pero no hay forma de que vuelva a detenerme por ellos. Si eres inteligente, tú tampoco lo harás. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Nicolás. Quiero contarles una experiencia que nunca he podido olvidar. Era el año 1995 cuando comencé a trabajar como conductor, en una línea de autobuses que recorría diversas rutas entre ciudades. Mi primer día de trabajo fue una mezcla de nerviosismo y emoción. Los autobuses eran grandes y antiguos, con ese característico rugido del motor que resonaba en las calles empedradas. Desde el primer momento mis compañeros, muy supersticiosos, comenzaron a contarme historias para asustarme, especialmente sobre la ruta que tomaba muy temprano en la mañana, desde una pequeña ciudad hasta la capital del otro estado. Me hablaban de fantasmas que aparecían en el camino, de pasajeros misteriosos que subían y desaparecían sin dejar rastro. En aquellos años no había autopistas como las de ahora, solo carreteras solitarias y a veces peligrosas. Una mañana lluviosa me tocó hacer el viaje habitual. Era una de esas tormentas intensas con truenos y relámpagos. Salí con pocos pasajeros a bordo, apenas una decena de personas. Y antes de partir me encomendé a Dios, una costumbre que había adoptado desde el primer día, buscando una especie de protección en cada viaje. El camino era familiar y, a pesar de la lluvia, yo me sentía confiado. Sin embargo, conforme avanzábamos, la tormenta se volvía más intensa, con las gotas golpeando el parabrisas. De pronto, al llegar a una desviación, algo muy extraño sucedió. La oscuridad de la tormenta hacía difícil ver claramente, y de pronto nos encontramos en un camino empedrado que no reconocía. Al principio pensé que había tomado un giro equivocado, pero el camino no se parecía a nada que hubiera visto antes en esa ruta. Mi compañero de viaje, visiblemente desconcertado, me preguntó que qué estaba pasando. La lluvia era tan intensa que tuve que detener el autobús. Cuando miré el reloj para verificar la hora, me di cuenta que había dejado de funcionar, al igual que el de mi compañero. Intentando entender dónde estábamos, decidimos que él saliera a investigar. La densa vegetación rodeaba el camino de piedras y golpeaba las ventanillas del autobús. Abrí la puerta y, mientras la lluvia se calmaba un poco, ambos nos dimos cuenta que estábamos en un lugar desconocido. Mi compañero sugirió retroceder para intentar regresar a la carretera, pero la lluvia hacía la maniobra casi imposible. Uno de los pasajeros se levantó y preguntó si habíamos llegado a cierto punto, pero pronto se dio cuenta de que estábamos perdidos. Su reloj tampoco funcionaba y estábamos en un dilema. Con la lluvia disminuyendo un poco más, yo decidí retroceder lentamente hasta llegar a un cruce de caminos empedrados. La tensión en el autobús era evidente. Los pocos pasajeros que estaban despiertos observaban con inquietud, mientras intentaban maniobrar en el terreno resbaladizo. Las luces del autobús apenas penetraban la densa niebla que se levantaba del suelo mojado.
haciendo un ambiente aún más inquietante. A lo lejos, entre la bruma, vimos una pequeña casita de madera. Parecía ser la única construcción en medio de esa vasta vegetación. Yo decidí detener el autobús y caminar hacia la casita, acompañado por mi compañero. Los pasajeros solo nos observaban, algunos con rostros pálidos de miedo y otros murmurando entre ellos. El terreno estaba fangoso y sentí el frío inusual de la temporada calando hasta los huesos. Al llegar a la casita vimos a un hombre de edad avanzada, fumando y abanicándose con un sombrero, vestido de forma muy extraña con ropas de manta. Un sujeto de aspecto muy inusual. «Buenas», le dije con voz temblorosa. «Disculpe, ¿sabe dónde está la carretera? Veníamos bien, pero nos perdimos». El hombre levantó la vista lentamente y con una voz rasposa y pausada nos preguntó de dónde veníamos. Al mencionarle el nombre de la ciudad cercana, su expresión se volvió aún más intrigada. «¿Dónde es eso?», preguntó, como si nunca hubiera oído hablar de ese lugar. Nosotros nos miramos perplejos. «Salimos de esa ciudad hace poco tiempo», le expliqué, intentando mantener la calma. Pero él insistió en que no había ninguna ciudad cercana con ese nombre, solo otras localidades que no nos eran familiares. El hombre nos miraba con curiosidad y cierta desconfianza. «¿Qué ropa es esa que llevan?», preguntó, señalando nuestros uniformes de la empresa de autobuses. Le expliqué que trabajábamos para una línea de autobuses, pero él parecía no comprender. «¿Qué es eso?», preguntó con una genuina confusión. Le contesté que eran camiones de pasaje, describiéndolos lo mejor que podía, pero no lograba entender de qué estábamos hablando. Le mencionamos que nuestro autobús estaba parado y que queríamos regresar a la carretera. El hombre nos respondió que allí solo había caminos y monte, no carreteras. Le agradecimos su tiempo, aunque nuestras dudas solo habían aumentado, y regresamos al autobús. La lluvia se había calmado un poco más, lo que nos permitió girar y volver sobre nuestros pasos con cierta dificultad. El camino de regreso se hizo eterno. Conduje a ciegas concentrado en seguir el mismo camino por el que habíamos venido, hasta que sentí el volante más firme, señal de que habíamos regresado a la carretera. Ahí un agente de la policía nos detuvo al ver las ramas pegadas en el autobús y le conté que nos habíamos perdido. Su cara de sorpresa me inquietó. Me dijo que parecía que habíamos conducido por el monte y le mencioné el nombre del lugar donde habíamos estado. «¿Cuál lugar?», preguntó. «Aquí adelante había una localidad llamada así, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya no vive nadie ahí». Regresé al autobús y seguimos nuestro camino. Fue como si me hubiera perdido en el tiempo. Hasta hoy sigo pensando en ese extraño suceso. Quisiera saber si alguien más ha experimentado algo así. Saludos, comunidad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Rubén. Soy originario de un pequeño pueblo en Sonora y desde hace más de 20 años me dedico a ser camionero. Conducir largas distancias se ha convertido en mi vida y he recorrido casi todas las carreteras de México. Durante mi carrera he enfrentado todo tipo de desafíos, tormentas, caminos en mal estado y alguna que otra vez, grupos de ladrones en rutas desoladas. Sin embargo, nada me había preparado para lo que experimenté hace 2 meses, en la carretera de La Rumorosa en Baja California. La Rumorosa es famosa entre los camioneros por sus peligrosas curvas y la cantidad de accidentes que ocurren en sus serpenteantes caminos. Es un lugar donde debes estar muy concentrado al manejar y darle su merecido respeto a la carretera. Las leyendas y relatos de encuentros extraños también son comunes, entre los que, como yo, han tenido que transitar por ahí de noche. Eran las 2 de la madrugada cuando me encontraba en plena ruta,
luchando contra el cansancio. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso para estirar las piernas y tomar un café, para mantenerme despierto y alerta. El lugar era muy solitario y no había ruido más que el de algunos animales y mis botas pisando la grava. Después de unos minutos me subí nuevamente a mi camión y retomé mi viaje. La carretera estaba completamente desierta y la oscuridad, a pesar de estar acostumbrado a manejar en condiciones difíciles, no podía evitar sentir un presentimiento negativo. Sentía que algo no estaba bien. En una de las curvas más peligrosas de la Rumorosa, mis faros iluminaron algo que me heló la sangre. A unos metros de distancia en el borde de la carretera había una figura borrosa. Al principio pensé que era el reflejo de alguna señal o quizás mi imaginación por el cansancio, pero al acercarme más, la figura se hizo más clara. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropa oscura y su postura era extraña, casi antinatural. La silueta apenas era visible en la línea amarilla que separa los carriles, así que yo reduje la velocidad por temor a atropellarlo. El hombre levantó la mano como pidiendo ayuda. A pesar del miedo que sentía, algo me impulsó a acercarme más. Quizás era el instinto humano de ayudar a quien parece necesitarlo, o tal vez una curiosidad morbosa por entender qué hacía alguien allí en medio de la noche. Pasé junto a él y giré la cabeza para verlo mejor. Fue entonces cuando lo vi claramente. Tenía la mirada vacía con sus cuencas completamente oscuras. Su rostro pálido mostraba una herida abierta en la frente, de la que parecía salir una ligera neblina desvaneciéndose en el aire. El terror invadió mi cuerpo y pisé el acelerador, alejándome de esa cosa lo más rápido posible. Mientras tomaba velocidad, no podía dejar de mirar por el espejo lateral, esperando que la figura desapareciera. Sin embargo, cuanto más me alejaba, más tenía la sensación de que ese hombre se iba acercando cada vez más. Más adelante me detuve para intentar calmarme. El corazón me latía muy rápido y mis manos temblaban. Pensé que tal vez había imaginado todo, que el cansancio me había hecho alucinar esa silueta tan horrible. Respiré profundo y me obligué a racionalizar lo que había visto. Es solo el cansancio, me repetí. Una ilusión de mi mente después de tantas horas al volante. Pero al mirar el espejo, vi la misma figura, a unos cuantos metros cerca de mi camión. Estaba inmóvil, observándome con esos ojos vacíos. Mi cuerpo se puso completamente tenso y sentí un nudo en el estómago. Arranqué el camión de nuevo, desesperado por dejar atrás esa figura, hasta que en un momento la perdí de vista. Mientras conducía no podía dejar de pensar en lo que había visto. Recordé las historias que otros camioneros me habían contado sobre la Rumorosa. Relatos de un conductor que había muerto en un accidente años atrás, y cuyo espíritu vagaba por la carretera, buscando ayuda o compañía. Cada kilómetro que recorría sentía como si la figura me siguiera. Miraba constantemente por el espejo, esperando no volver a ver esa figura de nuevo. Cada sombra de la vegetación, cada reflejo en la carretera era un escalofrío en mi cuerpo, pensando que estaría ese hombre parado frente a mí. Finalmente llegué a mi destino con el corazón aún latiendo a toda velocidad. Me estacioné en el área de carga y bajé del camión, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero la sensación de haber sido observado, perseguido, no desaparecía. Decidí contar mi experiencia a algunos colegas, quienes confirmaron lo que viví. Ellos también habían visto al hombre en la carretera, en el mismo lugar, describiendo la misma mirada vacía y la herida sangrante en su frente. Uno nunca sabe lo que realmente hay en esas carreteras solitarias en la noche.
Gracias por escuchar mi historia. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Eduardo. Yo trabajaba limpiando autobuses de transporte público durante la noche, mientras estudiaba de día. Había una ruta que atravesaba una carretera principal hacia una zona rural, donde los autobuses podían ir a alta velocidad. A los conductores les gustaba esta ruta porque les permitía salir de la ciudad, y los más experimentados solían tomarla. Pero una trágica noche, un automóvil se cruzó bruscamente frente a un autobús, obligando al conductor a frenar de golpe. A la velocidad que iba, fue un milagro que mantuviera el control del vehículo. El conductor salió ileso, pero algunos pasajeros sufrieron graves heridas al ser arrojados de sus asientos. Lamentablemente, una mujer embarazada que estaba de pie en la parte trasera salió despedida y cayó de manera fatal. A pesar de los intentos de los paramédicos, ella y su bebé no sobrevivieron. Me enviaron al lugar del accidente para llevar al autobús de vuelta al garaje. El conductor ya se había marchado y un policía me explicó lo ocurrido. Yo conducía solo, seguido por mi supervisor en otro autobús vacío. El piso estaba cubierto de sangre y arena para gatos. Una vez en el garaje me encargué de limpiar y desinfectar el autobús, una tarea que me tomó varias horas. Terminé alrededor de la 1 de la mañana, y al regresar el director, el jefe de flota y mi delegado de tienda me estaban esperando. Me explicaron que querían mantener el incidente en secreto, así que yo acepté sin cuestionar. Mi última tarea fue estacionar el autobús en el área de reparaciones. Durante las semanas siguientes todos conocieron algunos detalles, pero no que la víctima estaba embarazada. El conductor quedó tan afectado que decidió retirarse, pero el autobús pronto volvió a estar en servicio. Una noche estaba en las bombas de combustible cuando llegó la flota. Uno de los últimos autobuses en llegar cubría la ruta universitaria, la más complicada debido a los estudiantes ebrios que volvían de los bares. Un conductor novato lo manejaba, y al saludarlo noté que estaba muy alterado. Me contó que en la última parada, al asegurarse de que todos bajaran, caminó de adelante hacia atrás y no vio a nadie. Sin embargo, 15 minutos después, mientras conducía, miró por el espejo y vio a una chica de pie en la parte trasera. Él detuvo el autobús y se dio la vuelta, pero ya no había nadie. El conductor estaba tan perturbado que me pidió revisar el autobús nuevamente. Estaba vacío, y me di cuenta de que era el mismo autobús del accidente. Una vez cargado y lavado, lo estacioné en otra ruta y seguí con mis tareas. El siguiente viernes al llegar, los veteranos hablaban con nuestro supervisor sobre alguien que se había colado en el garaje. Un conductor aseguró haber escuchado a un niño llorando, pero no lograron encontrarlo. Durante el mes siguiente ocurrían cosas extrañas. Yo escuché un grito de una mujer una vez. Otros asumieron que se trataba de un niño problemático y subieron el volumen de la música. Los avistamientos del niño enfermo, como así le llamaron, comenzaron a multiplicarse. Todos conducían el mismo autobús. Un conductor pidió llamar a un paramédico tras ver a una mujer pálida con un niño, aunque la policía no encontró a nadie en la ruta. Pero esto hizo que la conexión con el accidente se hiciera evidente, y los avistamientos se volvieron más frecuentes. Esto se convirtió en una distracción hasta el punto de que los conductores rechazaban el autobús, alegando problemas mecánicos. Finalmente se retiró de la rotación y se dejó en espera. El verano pasó y, al actualizar la flota, retiraron todos los autobuses. Sin embargo, el llanto y los avistamientos continuaron. Nos dimos cuenta de que el autobús había sido repintado y seguía en uso. Pero una semana después se puso en reserva y fue vendido a la policía como autobús de detenidos. Al año siguiente, cuando renuncié para seguir mis estudios, un policía vino a cargar combustible y solo comentó: «Odio este maldito autobús.
Me pone los nervios de punta. No le pregunté por qué, y él no ofreció más explicaciones.